Estimada doña María Encarnación Fernández Ruiz Gálvez, profesora titular de Filosofía del Derecho, don Jesús Ballesteros Llombar, catedrático de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad. Es un placer poder contar hoy aquí con su presencia, autoridades, académicos que hoy nos acompañáis, alumnas y alumnos de las distintas universidades de Valencia. Antes de comenzar, si quisiera tener un recuerdo muy especial para doña Ana Paz Garibó Peiró, coordinadora de estos cursos que hoy comenzamos y que, bueno, por razones familiares no puede acompañarnos, pero bueno, sí desde aquí quiero agradecer todo su trabajo para hacer posible lo que estoy seguro va a ser un gran foro. Bienvenidos todos a este salón de actos del edificio de la Concejalía de Juventud, que pretende ser la casa de todos los jóvenes valencianos. Gracias por acompañarnos hoy y los próximos días en la 21ª edición del Foro Universitario Juan Luis Vives, una iniciativa que puso en marcha la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia en 1993 para conmemorar el 5º centenario del nacimiento del humanista valenciano. Este foro surgió con el objetivo de ofrecer un nuevo espacio de formación, reflexión y diálogo para nuestros jóvenes sobre temas de actualidad y estimular su preocupación y profundización en ellos, donde además participasen reconocidos expertos en las materias que aportasen nuevas teorías y conocimientos, todo ello bajo el prisma del humanismo. El foro ha ido acrecentando su importancia y relevancia a lo largo de estos años y se ha convertido en un espacio de referencia en el ámbito universitario, académico y científico valenciano. Por sus distintas ediciones han pasado premios Príncipe de Asturias, docentes e investigadores, personajes de la vida pública, profesionales de los medios de comunicación, grandes líderes de opinión, etc. Esta 21ª edición del foro hemos querido dedicarla al futuro de los derechos humanos, con motivo de la celebración este mismo año del 65 aniversario de la Declaración Universal. Y como decía, para dirigirlo hemos contado, como he señalado al comienzo de mi intervención, con la doctora Ana Paz Garibó Peiró, a quien de nuevo agradezco su trabajo y su impecable tarea que ha realizado, configurando 2 cursos para esta semana y la que viene de un gran valor académico y formativo. Ahora que se acerca el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos que reivindicar su pertinencia y universalidad hoy se hace más necesario que nunca. Son muchos los logros alcanzados desde 1948 en materia de libertades fundamentales, pero en un mundo en constante cambio, este compromiso global y solemne con la dignidad y la igualdad inherente a los seres humanos debe seguir constituyendo la guía ética que nos oriente para hacer vencer las dificultades que aparecen en nuestros caminos. En este foro se analizará el difícil momento que atravesan los derechos sociales, con el peligro que ello supone para la sociedad del bienestar y el papel que deben desempeñar los Estados como garantes de los derechos fundamentales. Se abordarán los nuevos derechos que han proliferado con la llegada de la sociedad del conocimiento y que pueden generar una brecha entre los que tienen acceso a ellos y los que no. También se estudiarán los valores que inspiraron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 65 años y los motivos por los que deben estar hoy más presentes que nunca. Desde hoy hasta el próximo 7 de marzo, este salón de actos se va a convertir en un importante centro de reflexión, debate y pensamiento, por el que pasarán personas de renombre que aportarán su granito de arena para ayudarnos a comprender mejor y a mejorar el mundo que nos rodea. Deseo que resulte de vuestro interés y lo aprovechéis al máximo. A continuación, doy paso a doña Encarnación Fernández, que nos introducirá a la primera de las ponencias. Gracias.
Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Como acaba de indicar el señor concejal, don Cristóbal Grau, yo aquí estoy sustituyendo a mi compañera Ana Paz Garibó, que por razones familiares no puede estar aquí. Y dado que ambas somos discípulas del profesor Ballesteros, pues de algún modo yo con muchísimo gusto, y es para mí un honor, asumo la tarea de presentar al profesor Jesús Ballesteros, aunque probablemente muchos de vosotros lo conocéis ya, puesto que muchos sois estudiantes de la Universidad de Valencia y sin duda habrá sido profesor vuestro y os habréis beneficiado de su excelente docencia. El profesor Jesús Ballesteros es catedrático de Filosofía del Derecho y de Filosofía Política en la Universidad de Valencia, como ya ha indicado el señor concejal. El profesor Jesús Ballesteros es autor de una amplísima producción científica con centenares de artículos, capítulos de libros, monografías, conferencias, proyectos de investigación dirigidos. Evidentemente es imposible intentar ahora sintetizar eso en un breve espacio de tiempo. Por eso solo me ceñiré a aquellos aspectos de su investigación que guardan especial relación con el tema de este foro, el futuro de los derechos humanos. Sin duda, el profesor Ballesteros es la persona más adecuada para inaugurar este 21 foro Juan Luis Vives, dedicado al futuro de los derechos humanos, porque sin duda él es un pionero en la investigación sobre esta materia, sobre los derechos humanos, en la Universidad de Valencia e incluso en España. Me remonto a un trabajo tan antiguo como de 1982, y quizá hay alguno más antiguo y yo lo he olvidado, titulado Derechos humanos versus reduccionismo. Y después de ese ha habido muchísimos artículos, capítulos de libros, todo dedicado a los derechos humanos. Solo destacaré los que me parecen más relevantes. En 1992 coordinó un libro titulado Derechos humanos, concepto, fundamento y sujetos, que fue un libro verdaderamente innovador en su momento y en el que colaboramos todos los profesores que en aquel momento formábamos parte del Departamento de Filosofía del Derecho, y lo hicimos bajo la dirección del profesor Jesús Ballesteros. Además, en sus 4 principales monografías, en las que aborda los temas más acuciantes de nuestro tiempo, y que son las siguientes: sobre el sentido del derecho, posmodernidad, decadencia o resistencia, ecologismo personalista y repensar la paz, en las 4 siempre dedica atención privilegiada en algún capítulo al tema de los derechos humanos, a los diversos aspectos de los derechos humanos relacionados con cada una de las materias a las que se refieren estas monografías. También su discurso de ingreso en la Real Academia de Cultura Valenciana estuvo dedicado a los derechos humanos. Se dedicó a la fundamentación antropológica de la universalidad de los derechos humanos. Y su último libro, publicado en la editorial Springer, que es probablemente la editorial más prestigiosa del mundo, Globalization and Human Rights, de nuevo está dedicado a los derechos humanos. Por tanto, esta ha sido una línea de continuidad en su pensamiento, siempre en torno a los derechos humanos. Pero además, el profesor Ballesteros nos ha transmitido ese interés por la investigación y por el estudio de los derechos humanos a una nutrida escuela que ha sabido formar en la Universidad de Valencia. Muchos de los ponentes que participarán en este foro son discípulos del profesor Ballesteros. Bien, esa capacidad de coordinar investigadores en torno a la idea de los derechos humanos se refleja en el hecho de que actualmente dirige un proyecto Prometeo para grupos de investigación de excelencia, financiado por la Generalitat Valenciana, dedicado a derechos humanos, sostenibilidad y paz. Además, ha sido director desde 1989, si no recuerdo mal, y hasta la actualidad, y sin solución de continuidad, de los sucesivos programas de doctorado que ha habido en el Departamento de Filosofía del Derecho, todos ellos sobre derechos humanos.
el actual, que ya es el tercero, es Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible. Bien, con esto, para no hacerlo más largo, aunque los méritos del profesor Ballesteros se prestarían a hablar muchísimo más tiempo, creo que es una breve introducción para que ustedes conozcan al ponente y disfruten de su intervención. Muchas gracias y ahora ya, sin más, damos paso a don Jesús Ballesteros Llombart, catedrático de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia, encargado de esta ponencia inaugural de la 21ª edición del Foro Universitario Luis Vives. Muchas gracias. Ante todo, deseo dar las gracias a la profesora Encarnación Fernández por sus amables palabras dictadas por la amistad que nos une desde hace tantos años, y también agradecer a la profesora Ana Paz Garibo su invitación, así como a la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Valencia, porque pues no es esta la primera vez que asisto a sus muy interesantes foros. Bueno, deseo también felicitar, porque me contribuye a centrar mi ponencia, al autor del cartel premiado, porque evidentemente me parece que sintetiza, ya digo, de modo magnífico, una de las ideas fundamentales que yo quiero transmitir aquí en esta intervención. La idea de que defender los derechos humanos hoy es defenderlos fundamentalmente contra los señores de la globalización financiera. Y, por lo tanto, establecer el imperio del derecho y el imperio del Estado, en ese sentido, en la línea de intervenciones posteriores del día de hoy y también del próximo jueves, desde la defensa de la política y del Estado social de derecho, y no tanto, y ya aquí establezco la primera diferenciación que servirá de base para la división de la intervención en dos partes, no tanto creo que se pueda mantener la sociedad del bienestar. Por eso el título de mi intervención es Estado social frente a sociedad del bienestar, que se le ha puesto comillas en el programa, y me parecen bien las comillas, pero yo también tengo reservas con la sociedad del bienestar sin comillas. Inmediatamente diré por qué. Por tanto, la primera parte voy a tratar de poner de relieve la insostenibilidad de la sociedad del bienestar tal como ha sido fundada en la economía neoclásica, en la teoría económica neoclásica, y que resumiré. Bueno, creo que también se puede, con un texto de Charles Gide, de comienzos del siglo XX, curiosamente, sintetizar espléndidamente el significado de la escuela neoclásica de la economía, también considerada escuela hegemónica, porque de hecho ha regido en gran medida los destinos económicos del mundo moderno de 1870 a 1929, fecha del primer gran crack del siglo XX, y de nuevo, de modo empecinado, de 1970 al presente. Pues hay un texto del gran economista e historiador Charles Gide que dice lo siguiente: el trabajo es pesado y solo tiene manos. El deseo es ligero
y tiene alas. Pues bien, me parece que aquí se expresa de modo muy elocuente el significado profundo de la escuela neoclásica de la economía, que es, en mi opinión, la responsable directa de la crisis económica del 2008. Y es la responsable directa porque hoy día es muy corriente decir, y yo creo que se dice con razón, que estamos actualmente en algo que es más que una crisis económica. Es completamente cierto, es una crisis a muchos niveles. Y se dice, no, es fundamentalmente una crisis de valores. Y es completamente cierto también. Pero no se entra en el contenido de la materia, porque la palabra valor no es una palabra como virtud o como bien, cuya tradición en la historia humana pues es omnipresente en todas las culturas. La palabra valor es una palabra que introduce la economía política clásica para designar aquellas realidades que tienen una especial relevancia en el contexto económico. Y por eso las diversas escuelas han subrayado en dónde radicaba ese valor y dónde hacían especial hincapié en lo que era valioso económicamente. En ese sentido, muy brevemente, se puede hacer un recorrido comenzando por la escuela de los fisiócratas. Los fisiócratas establecían que el valor radica en la tierra, radica en la naturaleza. Por eso, a pesar de que escribieran en el siglo XVII, adelantaron de algún modo alguna de las tesis que hoy defienden los partidarios de una economía ecológica, porque destacaban que el valor en economía estaba en la tierra. La llamada economía política clásica, es decir, que parte de Adam Smith y dentro de la cual pues, se puede mencionar también a David Ricardo y desde ciertas perspectivas también a Marx, y luego incluso también a Stuart Mill, pasó por el contrario a destacar que el valor central en la economía radica en el trabajo. Radica en el trabajo, que el trabajo añade la plusvalía a la naturaleza, que sí, la naturaleza está ahí, pero el trabajo humano añade una dimensión de riqueza que no estaba previamente y por lo tanto hay que atribuir a la dimensión del trabajo el valor fundamental en economía. Pues bien, lo que hacen los neoclásicos a partir de 1870 es disolver el problema del valor. No existe el problema del valor. Por dos razones fundamentales. Por un lado, porque a la hora de medir los factores de la producción, lo reducen todo al capital. La naturaleza, ellos le llaman capital humano. ¿Y cómo ven la naturaleza? Como algo que puede ser reemplazado, sustituido, indefinida e ilimitadamente por la tecnología, que a su vez para ellos es simplemente producto del capital. Por tanto, reduciendo la naturaleza a capital natural, consideran que puede ser sustituida indefinidamente, que no hay que preocuparse de los límites de los recursos, que no hay que preocuparse de ningún problema ecológico, porque la tecnología alimentada por el capital podrá renovar y crear, por lo tanto, recursos indefinidos y al mismo tiempo reciclar los residuos indefinidamente también. Por lo que se refiere al trabajo, pues pasa a ser designado también como capital humano que, por tanto, al fin y al cabo, todo capital que puede ser también sustituido por la técnica. Por tanto,
dentro de las perspectivas de la escuela neoclásica, la reducción del trabajo propiamente humano entra dentro de sus perspectivas, porque el trabajo que hacen las personas también pueden hacerlo las máquinas, que al fin y al cabo representarían también trabajo humano, fruto de la tecnología. Por tanto, por lo que se refiere al factor productivo, todo se reduce al capital, porque todo puede ser sustituido por el capital. Por lo que se refiere propiamente a la dimensión del valor, el valor se reduce al precio. Los neoclásicos desmontan la idea del justo precio, del valor de las cosas. No, el valor se reduce al precio de las distintas mercancías en el mercado, partiendo de que existe un equilibrio riguroso entre la oferta y la demanda, y que, por tanto, el precio del mercado es el precio justo, y no hay otro tipo de precio más que el precio del mercado. Por consiguiente, cuando se dice la crisis actual es una crisis de valores, pues habría que añadir esto: claro, es una crisis de valores porque la escuela neoclásica o escuela hegemónica ha diluido el problema de los valores. Pues bien, yo creo que los ha diluido especialmente en esta línea que destaca ese texto tan significativo de Shargid. Los ha disuelto en el sentido de colocar el deseo en lugar del trabajo. El deseo. ¿Y deseo de qué? Pues fundamentalmente deseo de dinero, porque el dinero, de acuerdo con esta mentalidad, abre las puertas a todos los posibles deseos. Por tanto, hay que fomentar todo lo que tiene que ver con la ampliación del capital y considerar de menor importancia todo lo que se refiere al mundo del trabajo, ¿no? Entonces, en mi opinión, el autor que de modo más genial anticipó las crisis presentes, bueno, la que se produjo en el 29, pero luego la que se ha producido de modo continuado desde 1971 al 2008, continuado prácticamente cada 2 años o algo así, el autor, en mi opinión, más genial en la anticipación de esta necesidad de la crisis continuada en el sistema neoclásico fue precisamente el autor que les calificó. Es decir, la expresión neoclásica procede del gran economista norteamericano Thorstein Veblen, que en 1899 escribió una obra fundamental, en mi opinión, sobre teoría de la clase ociosa, luego diferentes e importantes textos hasta los años 30 del siglo XX, y, en mi opinión, el gran profeta de la situación actual es Veblen, y no, en modo alguno, Marx. Porque el error de Marx, en mi opinión, consistía en considerar que el conflicto de clases se daba entre los propietarios de los medios de producción y los asalariados. Veblen, en cambio, en mi opinión, con mucha mayor capacidad de anticipación, vio que el conflicto se produce entre los que quieren enriquecerse sin crear riqueza, es decir, los que operan en los llamados ahora servicios financieros, los banqueros y los accionistas y los que operan en el campo, por lo tanto, de las finanzas, frente a los trabajadores y los empresarios. Veblen, en mi opinión, ponía muy acertadamente en el mismo plan a empresarios y trabajadores, considerando que unos y otros se regían por el principio del trabajo bien hecho, por la exigencia de la obra bien hecha, de la producción adecuada a
a cada objeto, a cada instrumento creado, y lo contraponían a la posición de lo que él llamaba la clase ociosa. La clase ociosa era aquella que se dedicaba a la especulación, es decir, que se dedicaba a incrementar sus beneficios sin producir nada. Sin producir nada. A mí me resulta chocante, pues, dicho sea como inciso, que la City londinense, es decir, la bolsa de Londres, sea considerada por los británicos como su primera industria. Claro, y de acuerdo con Veblen diría, ¿pero qué produce la City? La City solo produce servicios financieros, pero servicios financieros, sí, contribuye a que el dinero se mueva, pero realmente, ¿qué es lo que produce? Pues bien, el que un país haya llegado a considerar que su primera industria es la especulación, pone de relieve la lucidez de la intuición de Veblen, de que vio que el futuro iba a ser el campo de tensión entre los que quieren enriquecerse sin producir, sin crear riqueza, y aquellos otros, por el contrario, acordes con el pensar clásico que va de Cicerón al propio Adam Smith, de que es necesario crear riqueza, que es necesario trabajar para ser útil socialmente y para, como veremos luego también, para realizarse como persona. Es cierto, hay otros aspectos de Veblen con los que no coincido, como aquellos que están en gran medida condicionados por una cierta influencia del darwinismo y quizá también del positivismo, en lo que se refiere a que solo valorar lo útil, por lo tanto no valorar el deseo de conocer o actividades, por lo tanto, relacionadas con algo que va más allá de la esfera de la producción, pero indudablemente yo creo que esa contraposición entre el trabajo y la producción por un lado y las finanzas por otro, pues yo creo que era de extraordinaria lucidez. Por tanto, yo creo que permanece esa idea de lo que él llamaba dos instintos o dos impulsos, el impulso del enriquecimiento, que luego además está también alimentado por el deseo mimético. Desde este punto de vista se puede considerar que Veblen anticipa en parte al menos algunas de las ideas de René Girard respecto a la importancia que en el ser humano tiene la capacidad de imitar, el deseo de imitar, el deseo de hacer lo que los otros hagan. Este deseo mimético, en efecto, llevaría al hecho de ver cómo algunos se enriquecen tan rápidamente y sin esfuerzo, pues a verlo como algo que debía ser copiado socialmente y, por tanto, progresivamente a ir desconsiderando el tema de la actividad del trabajo productivo como actividad fundamental de la vida humana. Consecuente con este planteamiento neoclásico, la economía de 1870 a 1929 y todavía más la economía de 1970 al presente de un modo creciente va a devaluar el trabajo, comenzando por rebajar los salarios, porque si el trabajo no tiene tanta importancia ni debe ser tan imitado, pues se pueden reducir los salarios, mientras que contemporáneamente suben los ingresos que reciben los operadores financieros, que reciben los bonus que reciben los directores de la llamada industria financiera. El fenómeno, por lo tanto, que intuyó Veblen es el fenómeno que luego, más recientemente, se ha dado en llamar la financiarización de la economía.
la financiarización de la economía, que también luego se convierte en una financiarización de la sociedad. Es decir, el protagonista social deja de ser el emprendedor, el que crea riqueza, el empresario, el que trabaja como nadie para sacar adelante una empresa, tiene un proyecto y quiere crear riqueza, y pasa a ser el accionista que es el que tiene la propiedad de la empresa, pero no tiene ningún amor a la empresa y por lo tanto se preocupa únicamente de maximizar sus beneficios. Por lo tanto, no le importa vender una empresa, trocearla, dividirla, repartirla, destruirla, porque la única finalidad que tiene es el incremento del lucro inmediato. Esta realidad, que ya digo, se ha ido produciendo de un modo progresivo en los últimos tiempos, pues la destaca, por ejemplo, un ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Simon Johnson, al decir que de 1973 a 85 el sector financiero no había obtenido más del 16% de los beneficios empresariales, mientras que en la década siguiente pasaba al 45%. Por lo que se refiere a las remuneraciones de los financieros, a partir del 83 llegaron a alcanzar el 181% de la totalidad de las industrias privadas. Este movimiento, por lo tanto, de desplazamiento de la importancia del trabajo hacia la importancia de las finanzas va íntimamente unido a la conversión del ciudadano, podríamos decir un poco dramáticamente, pues en el consumidor hipotecado y con fondo de pensiones. Es decir, para aumentar los beneficios se trata de que todos dependamos para todo y en todo de los bancos y de las bolsas, entidades, por lo tanto, a las que se convierte en el absoluto centro de la sociedad. De hecho, pues esperamos las cotizaciones del IBEX, pues más que el enamorado espera a la novia, ¿no? Es decir, la cotización diaria del IBEX, lo que las bolsas vayan a decidir cada día es la gran noticia del día, cuando sabemos perfectamente que no tiene nada que ver con la economía real, que las bolsas son especulación y por lo tanto que el IBEX suba o baja no tiene nada que ver con que suba o baje el empleo. Es pura especulación totalmente separada de la economía real, porque de hecho el dinero que circula como anotaciones bancarias, porque evidentemente dinero ya no hay dinero, ni siquiera moneda, no ya moneda, digo, ni siquiera billetes, es decir, son todas anotaciones bancarias, pero ese dinero que funciona como tal en el mundo es 6 o 7, 8 veces superior al de las transacciones que se producen en el mundo y al incremento, por lo tanto, de los bienes y de los servicios. Entonces, el ciudadano, por lo tanto, se convierte en cliente o paciente, quizá podríamos decir, que va a vivir pendiente de sus deudas hipotecarias adquiridas para la consecución de préstamos destinados a la adquisición de la vivienda y de otros bienes más o menos duraderos, así como también del intento de aseguramiento del futuro laboral con la especulación bursátil de su fondo de pensiones. La protección, entonces, queda confiada, por lo tanto, al derecho al enriquecimiento por el riesgo bursátil. Como dice Raghuram Rajan en un libro publicado el año pasado, Grietas del Sistema, en el primer capítulo titulado Que coman crédito, que hace alusión a lo que decía María Antonieta, cuando a María Antonieta le plantean, dicen es que la gente no tiene de qué comer, dice porque no tienen pan, es que coman pasteles, ¿no? Pues entonces Rajan alude a esto mismo desde el punto de vista de la visión del capitalismo financiero. Todo debe ser crédito y no nada más, nada puede conseguirse directamente sino a través de la mediación de las entidades financieras.
Bien, esto a su vez va unido al fenómeno de la globalización, fenómeno complejísimo, pero aquí yo solo haré referencia en cuanto a la dimensión de globalización financiera. La globalización financiera pues surge por lo que se refiere a este segundo periodo, porque ya de alguna forma el periodo 1870-1929 tuvo algo, pero a menor escala, de la globalización financiera actual, pues surge con la total desregulación del sistema financiero y con la total libertad del movimiento del capital, que se produce fundamentalmente a partir de la conferencia de Rambouillet de 1971, cerca de París, en la que asistían de protagonistas Reagan y Thatcher y Pompidou de anfitrión, y que estableció esta liberación absoluta del mercado de capitales. Hay que decir que esta idea también de la globalización financiera y de la financiarización de la economía y de la sociedad se ha trasladado, por mucho que nos duela, a mí me duele infinitamente porque soy europeísta radical, pero se trasladó también a Europa. Se trasladó también a Europa a partir del Tratado de Maastricht. A partir del Tratado de Maastricht, del que fueron responsables políticos como Kohl o Mitterrand o Mayor o Mato o González, pues se dejaron influir por los espíritus de la ERP, de las principales multinacionales europeas, y establecieron esta idea de la total liberación del mercado de capitales. Al mismo tiempo, en el Tratado de Maastricht se establece de alguna forma la sumisión de los Estados a las entidades financieras, a los bancos privados, porque se le niega al Banco Central Europeo que pueda dar dinero directamente a los Estados, mientras que en cambio lo da a los bancos privados con un interés del 0,7%. Entonces los Estados tienen que pedirle el dinero a los bancos al 5%. Claro, es monstruoso, porque entonces los Estados pierden casi un 4 y pico de intereses, porque el dinero se lo tiene que dar su banco privado, los bancos privados de cada país, y no dárselo al Banco Central Europeo. Lo cual, pues, verdaderamente es bastante extraño, y pone de relieve cómo esta globalización, y también esta financiarización de la economía también se ha trasladado a la Unión Europea, a pesar de que su espíritu es fundamentalmente anglosajón, ¿no? Pero se ha trasladado también a Europa. Bien, sin embargo, mi intervención es una intervención que quiere ser absolutamente esperanzadora e incluso optimista. Es decir, que este cuadro, que creo que es real, de lo que acabo de hacer referencia, que creo que es un cuadro real, sin embargo, creo que es un cuadro que puede ser superado, Porque lo primero que habría que decir es que en la historia de la economía de mercado, que yo defiendo explícitamente, puestos a ponerme etiquetas, me considero un ordo liberal, en el cuadro de la economía de mercado, la economía de mercado en su larga historia solo ha tenido estas dos etapas en las que las finanzas lo han devorado todo. Es decir, que si la economía de mercado consideramos que puede surgir, por lo menos ya en cuanto a su teorización, pues a fines de la Edad Media, pues desde fines de la Edad Media hasta el presente solo ha habido estos dos periodos en los cuales las finanzas han devorado la economía y por lo tanto al ser humano también, claro. Entonces solo ha habido dos etapas, por lo tanto
esto ya es un dato esperanzador, cuando los que proponemos esta sujeción de las finanzas al derecho, a la política, al Estado, pues no somos seres extraños, porque tenemos aval en la historia que pone de relieve cómo este ha sido un periodo en cierta medida menor dentro de la historia de la economía de mercado. Por otro lado, también habría que decir como rasgo esperanzador que, quizá con esto más bien concluya, bueno, ya pasaré a decir las diferencias fundamentales entre el Estado social y una sociedad del bienestar, que es también a su vez financiarizada, sociedad de mercado, etcétera. ¿Dónde están las diferencias del Estado social? Bueno, he aludido a lo de sociedad de mercado. Yo, insisto, defiendo la economía de mercado, pero no la sociedad de mercado. La sociedad de mercado es aquel tipo de sociedad en que los únicos referentes son los referentes financieros. Por lo tanto, es la sociedad en la que todo vale, porque todo tiene un precio, porque todo y todos estamos en venta, porque todo puede convertirse en dinero. Entonces, yo defiendo, con una tradición enorme, y ahora son enormes las escuelas, y muy importantes, que discrepan de la economía hegemónica o de la escuela neoclásica. Son un montón de escuelas. Este también es, como digo, un dato esperanzador. Pues la socioeconomía, la economía civil, la economía posautista, uno de los títulos, digamos, más divertidos de estas escuelas alternativas, la economía crítica, la economía del bien común y un larguísimo etcétera. Pues bien, ¿cuál es la base de este Estado social de derecho? La base del Estado social de derecho, en mi opinión, puede encontrarse ya en los orígenes de la economía de mercado como economía cívica, en el siglo XIV, concretamente en obras como la de San Bernardino de Siena, que considera que el centro de la sociedad es el trabajo y el derecho al trabajo. El núcleo de la economía, el núcleo de la sociedad es el trabajo. Y es el trabajo porque esto es fundamental para la realización de la persona. Y no solo como medio de subsistencia. Por tanto, Bernardino de Siena se opone a que lo que hace el trabajo lo puede hacer la limosna. Dice, no, porque la limosna no produce, mientras que el trabajo sí produce, en el siglo XIV. Por tanto, el trabajo aparece como el centro de la sociedad. Ya más directamente, en el siglo XIX, diferentes teóricos alemanes tematizan la idea del Estado social de derecho basándose en esta misma idea, en la necesidad de proteger el libre desarrollo de la personalidad, tal como podremos pensar en España, pues dice el artículo 10 de nuestra Constitución. El centro, la idea fundamental del Estado debe ser el conseguir el libre desarrollo de la personalidad de todos sus ciudadanos. En esta línea pues están las aportaciones pioneras pues de von Stein o de von Moll, pero ya quizá el teórico más importante del Estado social de derecho se halla en el siglo XX y, curiosamente, pocos meses antes del crack del 29, el también alemán Hermann Heller, en un trabajo breve pero muy fundamental, Estado de Derecho o dictadura, en el que señala cómo la idea central del Estado social es la subordinación de la economía a la persona. Y dice literalmente, la sumisión de la economía a las leyes bajo el Estado de Derecho no es otra cosa que el sometimiento de los medios a los fines de la vida, y con ello la condición previa para una renovación de nuestra cultura.
debería repararse en que el futuro de la cultura occidental no está amenazado por la ley o por la extensión de esta a la economía, sino justamente por la anarquía y por la forma de manifestarse esta bajo el signo de la producción anárquica. Por tanto, Heller destaca como la clave del Estado social es la subordinación de las finanzas a la economía y de esta al ser humano. Simultáneamente, podemos decir, en el ámbito anglosajón, el economista británico John Maynard Keynes, en su fundamental obra Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, refutaba las tesis neoclásicas negando que el mercado funcionara como un sistema mecánico en permanente equilibrio, y rechazaba por eso pues, la idea fundamental de la escuela neoclásica, que la economía funcione como una ciencia natural. Decía, el capitalismo está impulsado por los espíritus animales de los accionistas, que operan como un bravo caballo que es necesario domar y someter al derecho. Y hablaba como de que ninguna economía tiene futuro si las acciones, las actuaciones de los accionistas no se conforman a un modelo paralelo al de la fidelidad en el matrimonio. Ahora podríamos apuntar, pues eso han caído ambas simultáneamente, por desgracia, y así estamos de mal en el mundo, ¿no? Bien, las ideas de Keynes, con algunas limitaciones, porque él pretendía que una nueva moneda, lo que él llamó el Bancor, sustituyera al dólar como moneda de referencia, pero con algunos matices importantes que Keynes querría haber establecido previendo los posibles abusos por parte de los norteamericanos. Las ideas de Keynes se plasmaron en los acuerdos de Bretton Woods de 1944, en los que se establecía el claro control de los movimientos de capital por parte de los diferentes estados. Y al mismo tiempo se establecía un cambio fijo para el dólar con el oro, que evitaba, por lo tanto, la posibilidad de especulación con las monedas y, a partir de ello, la especulación con cualquier cosa que se moviera, como iba luego a acontecer, ¿no? También en Alemania estas ideas, o ideas muy cercanas, fueron las que se plasmaron en la Ley Fundamental de Bonn, que desde el punto de vista del pensamiento económico, pues fueron ideas de los ordoliberales, incluidos entre ellos el que llegaría a ser primer ministro Ludwig Erhard, en los que se apoyaba la idea de la subordinación de las finanzas a la economía y especialmente el apoyo a la pequeña y mediana empresa, etc. Bretton Woods estableció, por lo tanto, para el mundo el periodo de lo que pasaría a llamarse los 30 años gloriosos, es decir, la época histórica en la cual ha habido una mayor cercanía al pleno empleo, se han reconocido plenamente los derechos sociales, ha habido, por lo tanto, bienestar, ha habido justicia distributiva, etc. Estos 30 gloriosos evidentemente aparecen como un referente del Estado social que sería necesario recuperar. En esta misma línea, por lo tanto, de recuperar Bretton Woods frente a la liquidación que se produce en el año 71, primero por parte de Nixon y después por parte de Thatcher y Reagan, que establece, por lo tanto, el total dominio del
del mundo financiero sobre el resto de la economía y sobre el resto de la sociedad. En esta misma línea se inscribe un libro muy reciente también, y en mi opinión excelente, del economista Dani Rodrik, titulado La paradoja de la globalización, en el que establece el siguiente trilema. Él dice, no podemos mantener al mismo tiempo la globalización financiera, el Estado social y la democracia. Tenemos que optar por una de estas tres cosas. Y Rodrik, en mi opinión, con buen criterio, pues evidentemente cree que lo que debe ser limitada es la globalización financiera para que pueda mantenerse el Estado social y la democracia, que de otra forma, con el poder incontrolado de las finanzas, pues amenaza con devorar una cosa y la otra. Bueno, en esta línea, como digo, y de ahí viene mi esperanza, se mueven pues un gran número de autores y de escuelas que establecen este criterio de la subordinación de las finanzas a la economía y de esta al ser humano. Y aquí es donde ya enlazo con lo que decía antes sobre estas razones positivas para la esperanza en la recuperación del Estado social de derecho. Una de las razones importantes, bueno, yo creo ya he aludido a dos, se trata de que en la historia de la economía de mercado este dominio incondicionado de las finanzas ocupa solo dos periodos de tiempo muy concretos, y precisamente aquellos donde las crisis económicas no han dejado de darse y en las que, por lo tanto, las condiciones de vida de los seres humanos se han deteriorado notablemente. Este es un dato, su carácter excepcional. Por otro lado, también está el periodo cercano de los 30 gloriosos, que con sujeción de las finanzas se creó el pleno empleo, pero también habría que aludir aquí y ahora al tema del éxito de los países emergentes. Con la crisis del 2008, los países que hemos ido mal somos la Unión Europea y los Estados Unidos, precisamente por no controlar el movimiento del capital, mientras que en cambio los países que han crecido, que han ido adelante, han sido los países como primero Malasia, China, la India, Corea del Sur, México, Sudáfrica, Turquía, etcétera, que han controlado lo que se llama los capitales golondrina, es decir, que había un control del movimiento de capitales, de la cuenta del capital tenía un carácter cerrado y no abierto, es decir, se favorecía más la inversión directa que la compra de acciones o de bonos, etcétera, y entonces se trataba de o no entraran los capitales o los capitales que entraban que no entraran con carácter golondrina, ¿no?, sino tuvieran un carácter estable, por lo tanto con inversiones fieles, ¿no? Bien, por otro lado, yo creo que la Unión Europea, pues lo que debe es volver a su espíritu fundacional, volver al Tratado de Roma. En el Tratado de Roma del 57, bueno, lo fundamental era la reconciliación, la paz, la unión política, etc. Y se consideraba que los flujos de capitales debían operar con gran discreción, que deberían ser controlados y regulados. Bien, por otro lado, y porque es un tema fundamental y con ello concluyo, el tema del Estado social es fundamentalmente la defensa del derecho al trabajo, Y yo creo que también en este tema del reconocimiento del derecho al trabajo hay elementos esperanzadores en nuestra propia Unión Europea, porque si recordamos lo que decía la Carta Social Europea
del Consejo de Europa de 18 de octubre del 61, ahí se podía leer que para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a unas condiciones de trabajo equitativas, las partes contratantes se comprometen a fijar una razonable duración diaria y semanal de las horas de trabajo, reduciendo progresivamente la semana laboral en la medida en que lo permitan el aumento de la productividad y otros factores pertinentes. Bueno, en un trabajo que ha tenido la amabilidad antes de citar la profesora Encarnación Fernández, yo en el año 92 ya escribía que a pesar del tiempo transcurrido y de los adelantos técnicos, la jornada laboral solo se ha reducido de 40 a 38 horas. Pero ahora podría decir de 92 a hoy. En algún momento incluso se ha llegado a considerar que la jornada laboral podía aumentarse indefinidamente por razones de competitividad, cosa que luego afortunadamente no salió adelante. Por otro lado, creo que el intento, el garantizar el derecho al trabajo exige también un cambio en el modelo productivo, en cuanto que, de acuerdo con los intereses de esa financiarización de la economía y de la sociedad, lo que ha triunfado es el modelo de lo enorme, por tanto la globalización, lo enorme, y por otro lado de lo instantáneo. Pues bien, con una gran lucidez, como siempre, Schumacher, en una obra profética del año 73, Lo pequeño es hermoso, decía, es necesaria una tecnología con rostro humano, lo que él llamaba también pues una tecnología intermedia, democrática, etc. En esta tecnología con rostro humano, lo que debía importar es que fuera muy laborodependiente. Lo importante en las nuevas tecnologías es fomentar aquellas que requieran mucho trabajo y poco capital. Este es el secreto, fomentar tecnología que sea, como él decía, no producción en masa. Esta idea de la economía de escala, pues se ha visto que evidentemente comporta también grandes problemas para las condiciones de vida de los seres humanos. Decía, el no producción en masa, sino producción por todos, por las masas. Es decir, cuidadosa con los recursos escasos y que requiera poco capital y que exija un gran aporte de trabajo humano. Bien, en este sentido me parece que resume perfectamente las propuestas alternativas para el mundo de hoy Dembinski en un excelente libro sobre finanzas que sirven o finanzas que engañan, en los siguientes términos. Es necesario sustituir la ideología de la eficiencia económica por la preocupación por el bien común, favorecer las relaciones duraderas y al mismo tiempo los circuitos cercanos con menos intermediarios, distribuir los daños causados por la crisis a través del sistema tributario y como siempre, mayor control de las finanzas. Creo, en definitiva, y ahora sí concluyo, que los males del presente están causados fundamentalmente por la idolatría del dinero. Por tanto, si sabemos volver a recuperar la confianza en Dios y a ver el dinero solo como un medio, como el medio de los medios, pues estaremos en condiciones de salir de esta crisis. Muchas gracias.